Bueno, Gastón, lo dejamos respirar a Guillermo, ¿eh? ¿Te parece? Vamos a ver cuál es precisamente el trabajo que vos preparaste. Vos decís que la raíz del problema obviamente es la inflación. A ver, sí, ¿por claramente. Digo, si uno lo mira lo que fue la perspectiva histórica, hay dos problemas, ¿no? El primero, que es el más sencillo, es al no haber actualizado el mínimo no imponible, lo que sucedió fue que en la medida en la cual un trabajador tenía un incremento nominal, que no necesariamente era un incremento real, el mínimo no imponible no se corregía, es decir, en términos reales el salario era el mismo, sin embargo, no pagaba ganancias y empezó a pagar ganancias. De hecho, y cada vez más. Cada vez más y cada vez más gente ingresó. Digo, si uno lo mira en perspectiva histórica, en el 99 el 5% de los asalariados pagaba ganancias, eso antes de esta reforma era el 25%. Es decir, o sea, se multiplicó por 5. Exactamente, y eso fue de alguna forma, por eso se transformó en una demanda. Te diría que la principal cuestión electoral, digamos, que compartía prácticamente toda la oposición, era la actualización del mínimo no imponible. Hay un problema, digamos, estructural, si se quiere, que tiene que ver que las escalas de ingresos a partir de las cuales se calcula cuál es la alícuota que se paga, están congeladas desde el 99. El gobierno no las toca. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene en la práctica? Que un trabajador que empieza digamos, que aumenta su salario y que empieza a pagar ganancias, entran las alícuotas más altas, y este problema se acentuó después de la última reforma. O sea, pasa de la del 9, que es el básico. La pasa de largo. La pasa de largo y ya entra en la siguiente. Exactamente, sí. Un casado entra con 19, es decir, si bien uno ve la tabla y dice la alícuota mínima es el 9%, la máxima es el 35%, bueno, un casado entra en 19. Ya entra en la mitad de la tabla. Bueno, sí, y un soltero peor todavía, porque con la última reforma que recibió un bingo, 2 bingos seguidos, podríamos decir, porque el mínimo se le aumentó proporcionalmente más, entra directamente en la escala de 27, es decir, la alícuota que tributa es un 27%, es decir, hay dos problemas: la inflación, que pese a no tener ingresos, aumentos reales, fue haciendo que más gente pague, que cada vez se pague más, y que al tener fijas las alícuotas, las escalas, la alícuota que pagan sea en los tramos más altos, es decir, la progresividad hace que sea acotada. A ver, vamos a ver la próxima placa y yo las voy pasando y te voy a preguntar, ¿qué querés demostrar en este caso? A ver, esta es la evolución si uno toma precios de 2003, es decir, y tira para atrás, bueno, ¿cómo evolucionó el mínimo no imponible? Fíjense esa especie de montaña rusa. Aún con la actualización reciente, todavía estamos, un casado con 2 hijos está casi un 20% por debajo de lo que era el 99. Claro. ¿Se entiende? Fíjense las dos caídas abruptas del mínimo no imponible, es decir, cuando cae, en realidad es el salario a partir del cual se tributa, el salario bruto. Sí. Fíjate que las dos caídas abruptas son 2008, 2012, 2 años con alta inflación, que el gobierno dijo no actualizó los mínimos no imponibles. Esto es lo que explica obviamente que el 25% de la gente, de los asalariados en realidad, estén tributando. Y en la siguiente vamos a ver exactamente lo mismo, pero en relación al soltero. El soltero, como se ganó el bingo doble, utilizando la terminología que utilizó. Ese sí ganó, es lo que decía Guillermo. Sí, el loto prácticamente, porque el mínimo no imponible prácticamente vuelve al nivel del 99, es decir, el soltero tuvo un incremento del mínimo no imponible del 90%. Desde lo ideológico es injustificable. El peronismo pasó de justificar a la familia y al trabajador y la comunidad a hacer un canto a los solteros. Exacto. Al individualismo. Si estuviera vivo, no sé, Roberto Galán estaría en contra, porque él decía hay que casarse, ¿no? Vamos a ver el siguiente gráfico que tiene que ver con el impacto sobre el salario de bolsillo del casado con 2 hijos. Sí, y aquí lo que aparece es lo que marcan precisamente estos límites, ¿no es cierto? Esto de 15.000, la barrera de 15.000, para atrás nada, y esta franja entre 15 y 25.000. Claro, acá la particularidad que me interesa marcar es que, pese a que uno cree que los más beneficiados son los que están por debajo de 15, en términos del salario neto de bolsillo, si uno hace simulaciones, los mayores beneficios en términos de cuál es el aumento del salario de bolsillo lo tenés en el tramo que va para un casado con 2 hijos entre 15 y 25. Tiene un aumento del ingreso neto mensual en torno al 4%. Fíjate que entre 12 y 15 ese pasa del 0,5 al 3%. Es decir, la mejora en términos del salario de bolsillo, que es un monto significativo para un casado, oscila entre 600 pesos mensuales. Y vamos a verlo sobre el soltero. En el caso del soltero,
Sí, esto es más pronunciado, es lo mismo que mencionábamos antes, que estaba en torno a 1.000 pesos el máximo incremento del salario de bolsillo de un trabajador soltero, que puede representar el 10% del salario. Y ahora vamos a la que más me interesa. ¿Qué es esto del valor del hijo? Bueno, esto es, cuesta justificarlo. Lo que hicimos acá fue decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale tener un hijo? Un desempleado cobra una asignación universal, con lo cual está en el segmento más alto. Es decir, ¿cuánto vale un hijo? Bueno, si uno suma la asignación universal que cobra a lo largo de un año, es en torno a 5.500 pesos. Ahora, un trabajador formal que está en un rango entre 5.000 y 7.000 pesos, cobra el equivalente a 2.400 pesos. Es decir, si te fijas, las barras negras tenés los tramos de ingresos más elevados. Es decir, es difícil justificar la equidad distributiva cuando uno mira esto. El valor de un hijo... Si alguien cobra entre 22.000 y 25.000 pesos, resulta que para la FIP su hijo vale mucho más que lo que vale si cobra entre 5.000 y 6.000 pesos. Un 175% más, sí, exactamente. Es una inequidad absoluta. A ver, yo creo que, retomando lo que planteaba Guillermo, cuando se entra en la dinámica del parche permanente y quizás las reformas son impulsivas, uno imagina qué pudo haber derivado o qué pudo haber generado esto. Bueno, el resultado electoral y quizás alguien, la máxima autoridad del gobierno, diciendo, bueno, por debajo de 15.000 nadie paga ingresos. Sí, bueno, ¿cómo? Y bueno, busquen la forma de hacerlo. Entonces hacemos un mínimo no imponible o una deducción especial, o sea, personalizada. A partir de una consigna política, decís vos. Sí, y de un impulso, impulso que genera improvisación. Me estaba acordando de un post que escribí yo en mi blog. Yo tengo un blog ahí en perfil que se llama el blog del contador Locane. Y entonces de otro tema, el título era la improvisación como política de Estado, digamos, que es un poco lo que ha pasado acá. Es decir, evidentemente en la última semana uno trata de llegar a esa conclusión. La presidenta dijo, bueno, lo quiero anunciar. Es más, el anuncio fue un decreto muy escueto. El decreto es muy escueto, que dejó muchas dudas, de lo que yo decía a la gente durante la semana. Bueno, tuvieron que sacar después. Tuvieron que sacar una resolución y además una interpretación muy forzada, digamos, que es que tenía vigencia a septiembre. La famosa interpretación de la FIP, que algunos tributaristas en general se consideró que empezaba vigencia 1 de septiembre, quiere decir con los sueldos de septiembre, no, dijeron, no, con los sueldos de agosto, pero escuchame, estamos el 29 de agosto, ya la gente ya mandó a hacer los recibos, ya se mandó la plata. Bueno, entonces el empleador tiene que reliquidar. ¿Qué quiere decir? Volver a hacer el cálculo y durante el mes de septiembre las personas que se le retuvo le van a recibir una devolución. Entonces, toda esa improvisación, después de estar meses y meses pensándolo, vamos a suponer, pensándolo o no pensándolo, pero digamos, haciendo oídos sordos al tema, terminó apretado contra un fin de mes que puede dar situaciones que son muy imprevisibles, porque puede haber errores de programación. Yo vuelvo a insistir, no venía siendo fácil calcular la retención del impuesto a la no venía siendo fácil. Ahora este mes va a ser muy difícil, y muy difícil además para los trabajadores controlarlo. Aquel trabajador que es el jefe de la sección le dice, vos el sábado te quedás a hacer horas extra, ¿no? Te quedás, porque además pasa eso, sí, no es que la gente alegre, toma decisiones sentado en el living tomando un whisky y dice, no, voy a ver si hago horas extra la semana que viene. No, es el jefe de la sección que le dice, vos te quedás. El tipo dice, bueno, pero después y después no sabe si va a cobrar. ¿Qué va a cobrar? No sabe, porque tiene las horas extra que se le suman, pero después si cambia de escala, como veíamos recién, puede ser una escala de retención del 19, del 27, andás a ver. Y realmente, cuando yo voy por las empresas y me agarran por ahí el de seguridad o el de la portería y me dice, contador, ¿me explica a ver mi recibo de sueldo? Y no se le puede explicar. Entonces, ojo que esas inequidades, lo que yo digo, las inequidades en la micro, porque vos estás muy bien, estamos explicando las inequidades en la macro, pero las inequidades en la micro, en el tema del impuesto a las ganancias, están a la orden del día. Sí, claro. ¿Cuál es la recomendación, porque tenemos 2 minutos, cuál es la recomendación básica que le darían a un trabajador para controlar precisamente lo que vos decías, si le están liquidando bien? Porque esto es difícil de saber. ¿Qué le dirías? A ver, lo primero es que lamentablemente se complejiza cada vez más, se vuelve indispensable un contador y creo que no todos los contadores pueden explicarlo. Yo creo que es un zafarrancho la estructuración que responde a un impulso del gobierno de corto plazo de dar una buena noticia a las apuradas. Mirá, a mí me sorprendió, justamente me estaba acordando un caso de unos muchachos de la empresa que me dijeron, mirá, contador, nos hicieron... Vamos a recordarle al señor director que por favor parce, porque vos te ofrecías a responder algunas consultas, sí. Ofreciste un Twitter. En Twitter es @contadorlocane y en Facebook es también Contador Locane. Lo que digo es, me estaba acordando unos muchachos donde visité un canal, una entrevista, me dice el director de cámara, me dice, mira, nosotros el año pasado nos hicimos un Excel
para controlar la planillita Excel a ver cómo nos estaban pagando. Pero ahora ya perdimos la cuenta. ¿No tenés unos minutos para ver cómo? Sí. Bueno, entonces digo, evidentemente hay sectores, hay grupos de trabajadores, de secciones o que probablemente puedan hacer un pool y decir, bueno, mira, vamos a contratar o vamos a consultar a fin de año a un contador porque va a ser inevitable y a lo mejor se ahorran unos cuantos pesos, digamos, en cuanto a la posibilidad de reclamar ante el empleador. Sí, hay cosas que se nos pasaron por alto y las vamos a tener que dejar para otra oportunidad, pero yo más de una vez había marcado en este programa que estamos llegando al absurdo de que había gente que estaba fraguando declaraciones o declarando cosas que no tenía porque tenían servicios precisamente de la propia empresa, les daba servicios porque sabía que les generaba un conflicto laboral. Exacto. Pero ojo que eso no es tan fácil hacerlo ahora, porque perdóname que me extienda, pero el sistema, la carga de deducción hay que cargarla por internet. Sí, ahora ha cambiado. Y ha cambiado mucho, está controlado, hasta cada hijo tiene que tener su quill, está instantáneamente lo controla la AFIP. Esos abusos que había, todavía se pueden hacer con el formulario a mano, pero no tanto con el formulario digital. Y la otra, ahora que se les dio por reconocer que tenemos problemas de competitividad, el sobrecosto que debe ser para las empresas, está reliquidando todo el tiempo, o recalculando todo el tiempo, esta clase de cosas, no sé, ¿ustedes lo tienen calculado? A ver, es imposible de calcular, digo, si uno lo mira desde una perspectiva macro, lo que sí creo que el gobierno deja una posibilidad notable para actualizar el tema de las tarifas de los servicios públicos y ponerle una contención al crecimiento de los subsidios que vienen creciendo exponencialmente. Era claramente la bala de plata que tenía el gobierno para compensar, si se quiere, una mala noticia con una buena noticia. Bueno, el impulso electoral dejará para el próximo gobierno. Y ya nos enteraremos de algunas cosas, me parece, después de octubre. Complicado, pero bueno, acá tenemos al compañero, iba a decir, compañero desde el punto de vista trabajador, una cosa, claro, Guillermo, que se ofrece si tenés alguna consulta. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo viernes aquí por Metro.